Buenos días, profesora. Mi grupo y yo vamos a hablarle el día de hoy sobre los tipos de texto. Mi grupo está conformado por Yamilet Jiménez, Elizabeth Vergara, Yorlenis Díaz y mi persona, Ariel García. La introducción. Los textos en sí son la base de la comunicación. Para tener una comunicación bastante efectiva, bastante clara, bastante coherente, es necesario conocer los tipos de texto, porque ya sea una conversación escrita, ya sea una conversación oral, es necesario conocer los tipos de textos para poder tener coherencia con lo que diremos. Como podemos ver y como podemos saber, hay 4 tipos de textos, que son texto narrativo, texto multimodal, texto descriptivo y texto intrusional. Mi persona, Ariel, le va a hablar sobre los textos narrativos. El texto narrativo es aquel cuyo objetivo es narrar, contar o relatar una historia real o una historia ficticia. Esta narración tiene 2 estructuras, una estructura interna y una estructura externa. Una estructura interna que lleva consigo una introducción, un nudo y un desenlace de la historia. Estructura externa es aquella que depende del género, lleva capítulos, lleva actos, secciones, entre otras. También está conformada por unos elementos que son importantes. Es necesario que una narración tenga elementos como personajes, como actores, como tiempo, narradores, hechos y espacio. Es muy importante que una narración lleve este tipo de elementos. También hay que saber qué clase de tipo estamos hablando, qué clase de tipo de narración estamos contando, ya sea fábulas, ya sea leyendas, ya sea cuentos, ya siendo novelas, parábolas. Es necesario saber dónde estamos ubicados. También tiene sus características que son muy importantes. Tiene que tener personajes, tiene que tener finalidad, estructura. Es muy importante que este texto narrativo o esta historia que estamos contando lleve este tipo de elementos que son muy importantes, la verdad. Texto descriptivo. El texto descriptivo detalla características de personas, lugares, objetos o situaciones para que el lector pueda imaginarlas con claridad. Ejemplo, el bosque era frondoso, con los árboles altos cuyas hojas susurraban con el viento. Tipos de descripción: objetiva o científica, basada en datos reales, sin opiniones. Ejemplo, el león es un mamífero de la familia de los felinos que pesa entre 150 y 250 kilogramos. 2. Subjetiva o literaria. Refleja la visión personal del autor con emociones y sensaciones. Ejemplo, el león majestuoso y temible rugía con furia en la sabana dorada. Descripción objetiva o científica. Técnica: uso de términos específicos, lenguaje claro y preciso. Ejemplo, el teléfono inteligente cuenta con un procesador de 8 núcleos y pantalla OLED de 6.5 pulgadas. Literaria: emplea un lenguaje artístico y evocador en núcleos y pantalla OLED de 6.5 pulgadas. Literaria: emplea un lenguaje artístico y evocador. Ejemplo, las luces del teléfono iluminaban la noche como pequeñas estrellas en la palma de la mano. Etapas para elaborar un texto descriptivo. Observación: analizar los detalles
del objeto o situación a describir. 2. Selección. Elegir los elementos más importantes. 3. Ordenación. Organizar la información de manera lógica. 4. Redacción. Escribir de forma clara y coherente. Clase de multimodalidad. Multimodalidad en la comunicación, en la inteligencia artificial, en el transporte y logística, y en la educación. Integración de múltiples modos, interactividad, mayor accesibilidad, personalización y eficiencia. El término multimodal se refiere a la combinación de múltiples modos o medios para transmitir información, comunicación o realizar una tarea. Se aplica en diversas áreas como la educación, la tecnología, la logística y la inteligencia artificial. Concepto multimodal es la capacidad de integrar diferentes modos, comunicación e interacción a un sistema o contexto. Puede incluir imágenes, sonidos, gestos, sensores y más. Texto instruccional y sus clases. Son documentos diseñados para guiar al lector en la realización de una tarea específica o en la comprensión de un proceso. Instrucciones. Proporcionan pasos claros y secuenciales para realizar una tarea específica. Recetas. Indican cómo preparar un plato incluyendo ingredientes y pasos a seguir. Procedimientos. Detallan un conjunto de pasos necesarios para llevar a cabo un proceso o una actividad. Manuales. Documentos que ofrecen instrucciones detalladas sobre el uso de un producto o sistema. Tutoriales. Explicaciones paso a paso de cómo realizar una tarea o utilizar un software. Características del texto instruccional. Claridad. Deben ser fáciles de entender utilizando un lenguaje sencillo y directo. Estructura. Suelen estar organizados en pasos secuenciales o en formato de lista, facilitando el seguimiento. Objetividad. Se centra en la información necesaria sin incluir opiniones personales o detalles innecesarios. Ilustraciones. A menudo incluyen gráficos, imágenes o diagramas que complementan el texto y ayudan a la comprensión. Propósito específico. Cada texto instruccional tiene un objetivo claro, ya sea enseñar, guiar o informar sobre un procedimiento particular. Conclusión. Los tipos de textos son fundamentales para la comunicación efectiva, ya que cada uno cumple con un propósito específico y se adapta a los diferentes contextos y audiencias. Comprender las características y sus clases de los textos es esencial para desarrollar habilidades de escritura, de lectura crítica y para facilitar un intercambio de información significativo y permanente en la sociedad. Gracias.